Este vídeo va a ser diferente. Hoy se madruga. Quizá os hayáis dado cuenta de que soy gran fan de la Liña do Douro en Portugal y también de que no tengo ningún vídeo reciente alabándola, excepto si contáis estas maravillas audiovisuales de 2008 que os recomiendo no ver. Así que quedaos por aquí para conocer horarios, precios, qué ver y qué no ver y estos paisajes. Y si por una vez empezamos por el principio... La Liña do Douro nace en Porto, en São Bento, y seguía hasta la frontera con España en Barca d'Alba, por donde continuaba hacia Salamanca. Hoy se queda por Pociño, unos kilómetros atrás de la frontera. ¿Por qué Pociño? Porque lo que veis hoy es solo la espina dorsal de un esqueleto, con líneas que serpenteaban por los valles, acercando lugares aislados durante siglos al tren, al desarrollo y la civilización. Y en Pociño nacía la última de estas líneas, la Liña del Sabor, que recibe su nombre del río Sabor. Creedme, la línea en sí solo sabía hierro, nada especial. Pero vayamos al grano, al viaje, a los paisajes, mientras vamos descubriendo la historia y las historias de una línea que muchos sabemos es un milagro que siga viva. Volvemos a empezar. Pero ¿y si por una vez empezamos por el final? Ya que muchos de vosotros, si viajáis, viajaréis al contrario, desde Oporto subiendo el Valle del Duero. Servidor, que es de un pueblo trasmontano, la conoció siempre al revés, desde Pociño bajando el valle, y así os la voy a contar, pero tenedlo en cuenta. Subir a uno de estos trenes es un viaje al pasado en todos los sentidos. Las locomotoras son de los años 60, con unos 1400 caballos de potencia, de ahí su nombre, 1400, y una velocidad máxima de 105 km por hora. Esto sobre el papel. Con 60 años a sus espaldas, lo único que sabemos es que el sonido de su turbo y bocina llevan despertando a generaciones. Y los coches en los que viajarás son una mezcla de coches panorámicos suizos fabricados por Schindler. No, ese no, el de los ascensores. En los años 40. Yep, 40. Y otras fabricadas por Sorefame en Portugal en los años 70. Piezas de museos sobre raíles, literalmente. ¿Cómo distinguir unas de otras? Muy fácil. Blanco y con colorinchis o azul, coches suizos panorámicos. Acero inoxidable, Sorefame. ¿Cuál elegir para viajar? Mi opción preferida son los coches suizos por sus enormes ventanales, pero cualquiera es válido. Además, ten en cuenta una cosa. Solo hay billetes de segunda clase, pero los coches son mezcla de primera y de segunda. Así que tienes todo tipo de asientos. Date una vuelta por el tren y encuentra lo que más te guste. Te recomiendo además que llegues con tiempo. El lado interesante del viaje es el lado sur. Esto es, si sales de Oporto, el lado derecho del tren. Y seguramente es el que primero se llene, sobre todo en verano. Este no es un viaje para ir con prisas. En la última hora de viaje, ya cerca de Pociño, se cruza el río, pero para entonces seguro que hay sitio en el tren para cambiarte, no debería preocupar. Pero, por el amor de Dios, ¿podemos empezar de una vez? Como decía, si empiezas desde el lado contrario o desde el final, te encontrarás un tren bastante vacío. Un pueblo pequeño que ha vivido del río y del tren toda su vida, como atestigua el puente de doble tablero que cruza el río. Ahora ni los coches pasan por el tablero inferior, gracias al paso por la presa, ni los trenes por el tablero superior, gracias a cerrar la línea. Pero volviendo a nuestro viaje, aquí puedes sentarte por el lado norte, el derecho, y cambiarte en un ratito. Tranquilo que yo te aviso.
El río queda un poco lejos en los primeros metros, pero en cuanto atravieses los primeros túneles te lo vas a encontrar de bruces. El río y viñedos, viñedos y viñedos. Aunque el nombre del famoso Viño do Porto, vino de Oporto, se asocia a la ciudad, lo cierto es que los viñedos están aquí, por donde estás pasando, y se bajaba la uva a Porto en barco y en tren. Por esta zona hay multitud de fincas que permiten visitas, pero os lo cuento un poquito más adelante. Pequeñas paradas salpican el tren que empieza a atravesar puentes sin parar, más de una treintena le esperan. Después de Fradosa atravesarás el río por un puente que por cierto no es el original. Unos metros más allá verás los restos del antiguo, que se demolió para dejar paso a los grandes barcos que surcan el río. Pero no te duermas en los laureles. Pasado este puente ya te puedes ir al lado sur, el izquierdo, del tren para ver el río, ya que no lo volverás a cruzar otra vez. Pasado Fradosa, el valle se cierra en el lugar más angosto de todo el viaje. Y aunque parezca mentira, en el siglo XIX metieron un tren por ahí. Túa, un poco más adelante, marca el inicio de otra fase en el viaje. Aquí, al igual que en Posiño, otra pequeña vía métrica iniciaba su recorrido y puedes ver muchos restos de su historia hasta 2009. Subía montaña arriba por la ladera de la montaña, ladera o barranco. Sí, ese es, o era, el túnel del tren. Te habrás fijado que ahora hay un embalse. Te dejo descubrir por ti mismo el misterio de por qué el tren ya no pasa por ahí. Porque si abro la boca me lleva la bilis. Pero ese es tema para otro vídeo. Te habrás fijado que no hay casi poblaciones en tu camino. Los pueblos se construían en la parte alta de las montañas, ya que excepto en lugares como Posiño, el valle es muy angosto y más propicio para el viñedo que para montar un pueblo. La primera población de consideración que te vas a encontrar es Piñao, ahora repleta de cosas que hacer para ingleses jubilados con mucha pasta. Porque sí, a los ingleses les flipa el Viño do Porto, y los que tienen buen dinero vienen a esta zona a conocerla y disfrutarla, igual que tú, aunque quizá ellos se puedan permitir los lujosos hoteles que están apareciendo cerca de la vía en los últimos años, o un paseo en los cruceros de río que habrás visto desde el tren. Pero tú has elegido la forma correcta de conocer el valle, en tren, no como en coche. Un gran puente se alza a tu izquierda. Es inconfundible, no te molestes en buscarlo, él te encontrará a ti primero. Pero a mí me interesa el siguiente puente, mucho más recogido y escurridizo. Es el único vestigio de un proyecto ferroviario alamego que nunca llegó a materializarse. Si decides pasar el día por aquí, ahora es peatonal. El puente marca el final de la zona más rural de la línea. Has llegado a Peso de Regua, pero antes de llegar verás una nave por la derecha y por ahí ascendía otra línea de tren, la línea do Corgo. ¿Sabías que tenía pensado viajar en esta línea el 25 de marzo de 2009? ¿Sabes qué día cerraron la línea? Exacto, el 25 de marzo de 2009. La cerraron sin avisar de la noche a la mañana, como otras tantas, y yo me enteré comprando un billete en la taquilla de Regua. Una vez pasado el puente y el trauma, aún puedes ver los restos de la vía métrica a tu alrededor. Regua ya es una ciudad en toda regla. Pero yo, ¿por qué me hago esto a mí mismo? Y aquí antaño se acercaban señoras al tren a venderte unos caramelos típicos de la zona. Hoy en día está prohibido. Desde Regua ya hay muchos trenes hacia Porto, así que vamos a hacer una parada para explicarlos. Bueno, yo creo que ya, ¿eh? Qué bonitos los trenes antiguos, ¿eh? Sonido característico, ventanas practicables. Son un horror para viajar todos los días, sobre todo en invierno o en verano. Pero tú, turista, quieres la full experience. Así que para tenerla, debes viajar en los trenes que recorren toda la línea, hasta Posiño. Porque el resto de trenes que empezarás a cruzarte por aquí son trenes diésel alquilados a España, con aire acondicionado, pero con muchas menos plazas y más paradas.
y un viaje mucho más aburrido, porque no podrás sacar la cabeza por la ventana. Así que cuando vayas a comprar un billete, asegúrate de comprarlo en los trenes que sí recorren toda la línea, o directamente pregunta en taquilla para un billete para el tren Miradouro. Por cierto, ya que estamos en este fregado, olvídate de comprar los billetes con antelación. No hay reserva de plaza. Puedes comprarlos en taquilla antes de subirte o directamente al revisor si te subes en una estación sin personal. Eso sí, lleva efectivo y comida. Y si es verano algo para darte fresquito. Estos trenes no tienen cafetería ni máquinas de venta, así que te recomiendo llevarte un snack y agua, ya que el viaje de punta a punta son unas 3 horas y media, aunque claro está, no tienes que ir hasta el final. Pero os lo cuento con más detalle más adelante. El tren tendrá ventanas practicables y entrará aire fresquito, pero si viajas en las horas centrales del día, en cuanto el tren se pare en una estación, estarás en una lata a 40 grados sin aire acondicionado y sin corriente. ¿Seguimos? Saliendo de Rewa, el río se ensancha y el tren le acompaña por el camino. Cada vez más casas y más pueblos se van amontonando y seguramente más gente en el tren. Pasado un buen rato, el tren empieza a subir por el valle y se despide del río cerca de un pueblo llamado Pada de la mejor manera posible, con 2 viaductos en curva. Este punto, haciendo el viaje desde Porto, es el que te da la bienvenida al río y la parte más bonita del viaje, por cierto. Esta última hora hasta llegar a Porto ya es más tranquila, o no. Quizá no compita con la belleza natural del río, pero en Ligrasau podemos seguir viendo los restos de la cuarta y última línea métrica que salía del Duero. También está difunta. O los cruces con las cercanías de Porto. Al llegar a Porto no os voy a dar recomendaciones sobre la ciudad porque sería otro tema para otro vídeo, pero hay trenes que paran en Campaña y otros que paran en São Bento, la céntrica, que yo iría a ver sí o sí. Además hay cercanías o suburbanos que conectan ambas cada pocos minutos. Pero después de los recados y negociados que hayáis hecho en Porto, toca ir volviendo. Y viendo la maniobra para el cambio de la posición de la locomotora e ir cogiendo sitio. Ahora sí, mucho más importante, porque el tren sale lleno. Y seguramente este sea tu primer viaje, ya que irás haciendo el trayecto subiendo el río. El bullicio del tren va desapareciendo y el paisaje vuelve a la naturaleza, los puentes y los túneles y el río. Aunque también a pasos a nivel con guardabarreras, como este en Red. Deshaciendo el camino, regresamos a Pocinho con las últimas luces del día. No te recomiendo viajar de noche, si es invierno te vas a perder lo mejor, pero la luz del amanecer o el anochecer es espectacular. Espero haberos dejado con ganas de viajar, pero no os vayáis todavía porque ahora vienen los detalles del asunto. Hay unos 5 trenes al día que recorren toda la línea y todos ellos empiezan con el número 8. Estos son los Miradouro y son los interesantes. Destino Pocinho. Hay trenes desde primera hora de la mañana hasta final de la tarde, con unas 2 horas entre ellos más o menos. Ten en cuenta, por cierto, que los trenes siempre suelen llegar con unos 10-15 minutos de retraso al llegar a destino. El billete normal y corriente te va a costar unos 15 euros de punta a punta, casi 30 si le metes la vuelta, obviamente. Así que si sales de Oporto, ¿hasta dónde ir? Hasta donde quieras. Ir hasta Pocinho para volver en el mismo día es posible, pero serán unas 7-8 horas de tu tiempo. Tal y como están los horarios, puedes tranquilamente ir al final, tomarte un café y un aperitivo y volver y hacer la experiencia completa. Pero también puedes ir hasta Tua o Pinhão. En ambas hay tours por viñedos que puedes acceder caminando un poco desde la estación o servicios de taxi para acercarte a donde necesites. Yo hice una visita en Pinhão con picnic y perro
Fuimos y volvimos en tren y acabamos encantados, los tres. Si tienes poco tiempo y solo quieres pasar mediodía o no quieres pegarte la matada, ve hasta Reua. Son unas 2 horas en tren y verás partes muy interesantes del viaje. En Reua puedes pasear, comer e ir al Museo del Viño do Porto, por ejemplo. Además, por todos los pueblos cercanos a Reua hay un montón de opciones para alojarte, para todos los bolsillos, si quieres pasar la noche. ¿Y cuándo ir? Todas las épocas van a tener sus ventajas y desventajas. En verano te puede pillar una ola de calor y habrá mucha más gente en general. En invierno hace una rasca considerable. Recuerda que estás cerca de Galicia al fin y al cabo. Y la zona de Porto es muy propensa a las nieblas. Y obviamente en primavera y otoño te puede llover. Así que ve cuando quieras y puedas. Recuerda llevar comida y bebida, aunque en todas las estaciones de consideración vas a tener mínimo un bar para reponer fuerzas, incluido Pociño. Pero ¿y el tren histórico? Muy guay, sí, pero yo no lo he probado y creo que el tren normal y regular ya es lo suficientemente histórico. Obviamente el tren de vapor está empaquetado para turistas con comida, bebida y espectáculo, pero no veo por qué hacerlo tú mismo por una fracción del precio. ¿Y qué pasa con la masificación turística? Soy de esos que pensó que la línea estaba abocada a su cierre durante los años duros de la Troika. Los servicios se minimizaron y se apartaron los característicos trenes de la línea. Todos los servicios se prestaban con 5,92 alquilados a Renfe que ya os he mostrado. El mayor riesgo era que se cerrase el tramo final hasta Pociño. Pociño es un pueblo y sí, Moncorvo y Vilanova de Foscoa están cerca, pero también tienen servicios de bus que son más rápidos. El potencial de la línea es turístico, sobre todo más allá de Reua, aunque también es útil de manera limitada para todas las poblaciones que viven por ahí cerca. Además, yo que vengo del final de la línea, una zona con una renta baja y una industrialización casi inexistente, os puedo animar a que la visitéis más, que Portugal no es solo la costa. Todo ayuda a mantener con vida el tren y los pueblos.